ella también es una guerrera, es una mujer, sí, que cree, que confía en Dios, que a pesar de las circunstancias, ella se mantuvo, sí. Lo más fácil, querida persona, hubiera sido, se acabó todo, pero sin embargo, se esperó en Dios poco a poco, poco a poco. Quizás en su momento no se conocía como realmente ahora se le conoce, pero cómo Dios fue obrando. Y precisamente hoy nuestra hermana Susi nos va a estar platicando de cómo le tocó vivir este procedimiento, ¿sí? Mi hermana Susi, pues bueno, una de las situaciones principales que hemos titulado ahí en el testimonio, ¿sí? Le hemos titulado que me impactó mucho también sobre todas las cosas que usted se refugió en Dios, hermana. Sí. Usted buscó refugiarse en Dios a pesar de todas las circunstancias que le tocó vivir, ¿sí? Con sus dos hijos pequeños, ¿sí? Con mi hermano, en este caso, que tenía problemas en el alcoholismo. ¿Qué nos puede decir? ¿Nos puede platicar un poquito sobre esto, hermana? Así es, pues gracias a Dios por esta invitación, hermano Lalo, pues damos gracias a Dios y espero que sea de bendición si este testimonio de lo que el Señor me permitió pues pasar, ¿verdad? Yo recordaba todos estos días pensando en pues cómo se pudo hacer esto y yo me preguntaba todavía, pues cómo es que pasé por esto, pasé por lo otro, por qué aguanté hasta este punto. Entonces a veces no encontramos la respuesta, ¿verdad? Pero ya en el Señor Él nos va enseñando cuál fue el propósito, sí, pero fue un proceso muy difícil el cual yo pasé, pues sin conocer de Dios, sin conocer de Jesucristo. A mí me hablaron cuando yo tenía 15 años, me habló mi hermano del Señor. Ah, Entonces yo no, pues realmente yo no quise porque pues era una adolescente, era una joven, la cual yo, en mi casa, mi mamá decía, dijo en aquel tiempo, ¿verdad? Fue para el 90, más o menos, del año 90, cuando dijo, pues, ¿quién quiere irse a Estados Unidos con uno de tus hermanos? Y yo dije, yo. Y hasta ahora yo me pregunto, digo, ¿cómo es que una mamá, o sea, yo tenía 14, 15 años, hermano, claro. cuando yo le dije, yo me quiero ir. Entonces yo no sabía que ahí empezaba Dios a obrar a hablarme, ¿verdad? A Sí. mi vida. Este, ¿Y por qué? Porque mi hermano, el mayor, se casó con una mujer cristiana. Entonces de ahí entró el evangelio a mi casa, se casaron, se fueron a Estados Unidos y en aquel tiempo pues era muy fácil pasar a Estados Unidos. Oh, Y yo me fui con otro de mis hermanos, me fui y pasamos rápidamente y allá él ya conocía de Dios, él ya era oh, cristiano, se había convertido a Cristo. Entonces, pues yo en ese tiempo, pues yo no, claro que la juventud no quiere uno menos de Dios, ¿verdad? Porque claro. en mi casa nunca se había nombrado a Dios tal como ahora lo conozco yo. Sí. Se hablaba de una tradición nada más, ¿verdad? Donde nosotras, mi mamá misma nos decía, es que busquen de Dios, vayan y busquen a Dios, pero lo buscamos en un lugar donde pues no estaba. Claro, así es. Entonces yo llego con mi hermano a Estados Unidos, pero fue para precisamente hace como 30 años, en este mes de marzo va a ser. Mire, gloria a Y Dios. él regresa a Tijuana. Él viene a Tijuana por otro de mis cuñadas, y tienen un accidente y muere mi cuñada. Entonces él tenía en aquel tiempo, pues su niño tenía 6 meses y la niña tenía 3 años. Entonces, ¿yo qué hago? Pues me quedo con él. Y Dios quería un plan, tenía un propósito, ¿verdad? Para mi vida. Sí. Me empezó él a hablar de Dios. Pero yo decía, pues como él, conociendo de Dios, ha pasado por esta prueba. O sea, de perder a su esposa, la perdió instantáneamente en un accidente de un tráiler que lo chocó a ellos en la carretera. Se parte toda su camioneta y ella muere al instante. Mi hermano queda todo golpeado de un lado. Entonces, pues yo era pues, una joven, una Sí. adolescente, donde yo me tuve que quedar con él. Yo, tal vez no era mucho de estar en Estados Unidos y ganar mucho dinero, esto, porque eso no estaba en mi mente, ¿verdad? Así Pero es. yo ya la condición de ver a mi hermano, de cómo estaba, pues yo decidí quedarme con él, apoyarlo, ya en su casa con los niños, porque el niño tenía 6 meses.
y a otro de mis hermanos pues él lo bañaba, él lo cambiaba, él lo atendía y todo. Y él empezó a hablarme de Dios y me decía, Susi, es que tienes que buscar de Dios. Y yo oía, hermano, en su recámara cómo él oraba. Yo decía, no, pues quién sabe qué dirá, ¿verdad? Pues yo no conocía realmente a Dios. Y él tenía una relación con Dios y yo decía, ¿cómo es que mi hermano en esta situación que pasó, pues no se quiebra? O sea, no dejó a Dios. No, yo nunca escuché a mi hermano renegar contra Dios o decirle por qué había Sí, pasado por esa situación. era algo que le llamaba la atención. Sí, o sea, yo decía, pues, ¿cómo, verdad? Y él me decía, ¿sabes qué, Susi? Es que sin Dios nunca vas a poder hacer nada. Claro. Y yo decía, ¿pero cómo? Le digo, y yo le dije, hermano, o sea, yo le dije, ay, para estar como tú, ¿de eso quieres que yo conozca de Dios? Le decía, ¿sabes qué? Le digo, es que el cristiano vive muchas pruebas. Yo le dije, hermano, esas palabras. Le digo, no, para estar como tú de vivir muchas pruebas, yo no quiero nada de Dios. Y luego me decía, no, Susi, es que tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador en tu vida, te va a ayudar. No, es que yo no quiero estar en tu condición. Y yo le tenía miedo a las pruebas, hermano. Yo decía, no, es que el cristiano, pues siempre está en medio de pruebas. Y yo veía cómo luchó, hermano, y de ahí nunca pudimos, o sea, todo ese año fue tan difícil, pero él me decía, ve busca, y me llevaba con los jóvenes, pero yo no le hallaba ningún sentido. Yo realmente, yo decía, pues que yo no necesito a Dios, yo no lo necesito. Tal vez iba nada más de darle gusto a mi hermano, Sí, sí, de sí, estar claro. ahí, de que él Para se quedar sintiera, bien, ajá, ¿verdad? de que él se sintiera bien de que yo iba, pero realmente yo no había entregado mi corazón a Jesucristo. Pues es que No, usted entonces, cumplía para que su hermano no se sintiera nada mal, más, ¿verdad? hermano, Simplemente no. voy por ir, Ajá. como luego dicen, Sí, ¿verdad? porque mi mirada estaba en que decía, no, pues si él vivió eso, yo quién sabe qué iría a vivir, ¿verdad? Y mire, pues bueno, entonces, Es que a lo mejor precisamente era una de las cosas que lo detenía a usted, porque al ver esa situación, sí, no, hombre, pues creo que me va a tocar a mí vivir algo similar o ajá, peor o qué sé yo. Digo, si sigo esa línea, ajá. ¿verdad? A lo mejor es lo que Y usted sí, y pensaba. es que uno tiene miedo, hermano, o Claro, sea, en realidad uno tiene miedo sí, de ver la condición de los demás, pero pues Dios me tenía preparado algo más difícil, ¿verdad? Bueno, al menos para mí. sí, sí, sí. Y decía mi esposo, ahora bueno, ahora que platicamos, ¿verdad? Que ya han pasado los años, sabes que pues es que yo era tal vez no sé, la persona que Dios usó para que tú también entendieras y comprendieras que Dios te había hablado desde antes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero el Señor, hermano, como decimos siempre, ¿verdad? Que el Señor nunca llega tarde. El Claro. Señor llega en el momento que más lo necesitamos. Y entonces cuando yo ya conocí a mi esposo y como él platicaba, pues ya lo conocí en esa condición que yo no conocía, ¿verdad? Bueno, regresé de ese tiempo, ya regresamos aquí a Durango otra vez. Fue un año muy difícil donde mi hermano batalló muchísimo, se acabó el trabajo, ya no teníamos dónde vivir, o sea, fue un año bien difícil que pasamos allá y nos venimos aquí a México, a Durango, pues, y me decía él, ¿no vas a buscar de Dios? No, yo no quiero. Y regresé, hermano, otra vez al mundo, a todo lo que yo hacía. Claro. Ya pasaron los años, ya entré a un trabajo que me acomodé y menos me acordé de Dios. Dije, no, pues es que en realidad yo no lo necesito. Y ya nunca se me volvió a nombrar pues a Dios en mi vida. Mi Ok. hermano ya nunca, o sea, ya nunca me volvió a decir nada. Yo me seguía frecuentando a los niños, viéndolos, pero él al poco tiempo se volvió a casar, hizo su vida otra vez, se llevó a los niños, todo. Claro que me dolió mucho a mí porque pues los había tomado desde, Claro. desde chiquitos, Sí. aún siendo yo muy joven. Yo aprendí realmente a cómo estar
atendiendo a unos niños que no Sí, eran sí, míos. sí, claro. O sea, estaba muy apegada ya, Sí, ¿verdad? sí, porque pues ya el niño me decía mamá, Sí, porque había claro. crecido conmigo y Sí, mi hermano se molestaba mucho, se enojaba. Pero bueno, él hizo su vida, se fue otra vez a Estados Unidos, ya pues ya ahorita tiene otras 2 hijos, se oh, casó y todo. Y pues yo seguí mi vida, hermano, de ya de juventud, pues teniendo un buen trabajo, estando bien en mi casa, y decía, pues no me hace falta nada, ¿verdad? No, sí, no necesito a Dios. claro. Pero pues ya llega el tiempo de que conozco a mi esposo, el noviazgo, y, y se enamora uno, Sí, ¿verdad? sí, sí, Se sí, enamora claro. uno, pero no sabe uno el trasfondo de esa persona. A veces decimos, es que yo lo conozco, yo sé cómo es, cómo me trata, pero ese lado oscuro pues no lo vemos. Claro, claro. Entonces yo pues él ha platicado en su testimonio, ¿verdad? Que nos conocimos en una fiesta, ya Sí, hace 30 años también, ¿verdad? Que nos conocimos y pues yo no sabía el grado que él tenía ya de alcoholismo, de cómo ya lleva una carrera él sí, de alcoholismo, porque cuando se presentaba conmigo, pues me hacía saber que todo estaba bien, todo ¿verdad? normal. Ajá. A lo mejor fingía mucho cuando ya él había dejado de tomar, fingía mucho para estar conmigo, para pasárnosla bien. Yo le digo, pues es que fueron muchos momentos que yo ahora recuerdo que tal vez tú ibas muy mal y yo ni cuenta me daba, Sí, ¿verdad? Pero fingía mucho sí. para estar bien conmigo. Y fíjese Amén. que ahorita que menciona esto, hermana, perdón, recuerdo que en una de esas partes nuestro hermano comentaba que a veces él se presentaba con usted ya con algunas, Sí. alcoholizado en pocas palabras, ¿sí? Y pues él, si no mal recuerdo, comentaba que es que en una fiesta pues te ofrecen algo normal, Ujú. ¿verdad? Pero en realidad él ya trae ese problema del alcoholismo. Y ahorita que decía usted que no lo conocía bien a fondo, me imagino que esos detalles a simple vista no los notaba, digamos, 100%, hermana, Sí, así es que ya había porque, ese ajá. problema con el alcoholismo. Sí, porque fíjese que nos casamos y unos días antes él se había desaparecido y pues yo no sabía ni por qué, ¿verdad? Y pues ya para el día de la boda pues nos casamos y todo. Pero fíjese, hermano, que en mi casa, por ejemplo, a mí nunca me dijeron, oye, pues ¿con quién te vas a casar? ¿O si estás segura? O sea, como que no les interesaba, ¿verdad? En mi casa fuimos 11 hijos, hermano. 11 hijos, yo a veces pienso, pues es que ya lo que querían mis papás es que era que ya saliera uno y saliera otro, ¿verdad? Y pues nunca nos pusieron límites porque pues mi mamá, mi papá siempre confiaron en nosotros, ¿verdad? Sí, Nosotros, sí, aún a pesar de que no conocíamos de Dios, dábamos testimonio en nuestra casa. No cualquier persona, un noviazgo entraba a nuestra casa. Siempre mi mamá nos decía, el novio que ustedes traigan aquí a la casa es porque se van a casar con ellos. No quiero que traigan un novio y que traigan otro y que traigan otro. Así es que pues por ese lado, pues nunca entraban novios, hermana, en la casa. sí. Entonces, ya, pues a mí ya cuando empecé una relación con él, pues a mí nunca me dijeron, oye, pues, ¿realmente sí lo conoces? Ujú. ¿Estás segura? Entonces, yo creo que los papás tenemos que estar, de estar en un acuerdo también con los hijos Claro, acerca de con qué persona nos vamos a unir, ¿verdad? Entonces ya empieza el problema, hermano. Nosotros decidí casarme, pues yo tenía 20 años cuando nos casamos y hermano, yo recuerdo cuando pues nos casamos y todo bien, ¿verdad? Pero a los días después de casarnos, yo ya empecé a notar algo, o sea, extraño en él de cómo me hablaba, cómo me alzaba la voz. Entonces wow, decía, pues es que esto pues no está bien en un matrimonio a las semanas, 2, 3 semanas. sí, Yo recuerdo, hermano, que le dije, oye, ¿me puedes acompañar a recoger las fotos de nuestra boda? Yo le dije y me trató muy mal, hermano, ese día. Y yo a quién le decía, yo no le podía decir a nadie,
O sea, yo no Y tenía menos esa en su confianza, familia, ¿verdad? menos a mi familia. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, decimos, no, pues es que tú te lo buscaste, ahora sí te Claro, aguantas. sí, Y prácticamente así crecimos nosotros en la casa. A mis hermanas las mayores, por ejemplo, si tienes problemas con tu esposo, te vas a aguantar. O sea, tú te casaste, tú decidiste, tú te tienes que aguantar. Desde la mayor se hizo eso. Y pues fuimos creciendo ya los más chicos y eso estaba en nuestra mentalidad, en nuestra mente de o que, sea, no, si pues, ustedes tenían o sea, problemas, háganle como quieran, pero ajá, ustedes lo solucionan. tú te Aquí vas a no vengan aguantar, a traer así nada, es. ¿sí? Entonces yo como le decía a mi mamá que a los 15, 22 días yo ya estaba viviendo esto en mi matrimonio. Y me dejó así en la calle, hermano. Es que llévame, vamos a recogerlas. Y en la calle, yo creo que él ni se acuerda de eso, ¿verdad? Pero desde ahí, hermano, esto marcó mi vida. O sea, ya marcó mi matrimonio. Dije, esto no está bien. Esto no está bien. Me maltrató mucho esa vez y me dejó en la calle. Y yo regresé, hermano, con las fotos. Yo recuerdo que las veía y dije, pues, ¿para qué sirven estas fotos? ¿Para qué las quiero? Claro. Y hermano, esas fotos las aborrecí. O sea, ya no me gustaron. Ya esas fotos de nuestra boda yo las aborrecí por haber puesto ese día, por haber vivido esa experiencia Claro, de claro. cómo él me maltrató. Ya regresó muy alcoholizado esa noche. Y yo dije, no, ya no está bien esto. Pero yo seguía con mi trabajo, seguía ahora sí que también fingiendo en mi trabajo que yo tenía un matrimonio bonito, que yo tenía un matrimonio estable. Y realmente pues no era así. No era así, hermano. Y de ahí yo empecé ya a ver muchas cosas diferentes en él. Sí, Ya de ahí empezaron cosas muy, muy tremendas. Yo recuerdo que para en agosto nos casamos, 19 de agosto del 95 nos casamos y a los 2 meses yo me sentí muy mal, muy, muy mal en mi trabajo. Y yo decía, no, pues tal vez es pues es mi regla, es mi menstruación. Y me puse muy grave y me tuvieron que llevar al hospital. Yo recuerdo esa vez. Y me dijeron que había sido ya un aborto incompleto, lo luego. Y ahí empezó la promesa de que voy a cambiar ya. Cuando ya él vio mi situación, que yo regresé del hospital, que me incapacitaron y todo, regresamos y me dijo, ¿sabes qué? Voy a tirar todo esto, porque ya andaba tomando también esa vez. ¿Sabes qué? Esto ya lo voy a tirar, ya no importa todo esto. Mira cómo estás. Y me empezó a dar esa promesa que duraron muchos años más. Esa promesa que nunca sí. se cumplió en ese tiempo. De que yo decía, no, pues es que ahora sí va a cambiar. Ahora sí yo quiero creerle. Pero en realidad, hermano, ya como él dice que ya se presentaba en mi trabajo, se presentaba en mi casa y alcoholizado, pues ya eran vergüenzas que yo tenía Claro. con mis compañeros, en mi trabajo. Y yo siempre le decía, no te andes presentando así. O sea, yo lo que más quería es que no se dieran cuenta de la Sí, sí, situación sí. en la que estaba. ¿Por qué? Porque me iban a preguntar, me iban a decir. Y a la vez, hermano, yo quería que se dieran cuenta, pero para que me auxiliaran, para que me dieran un consejo. O Claro. sea, a veces como mujeres traemos todo eso y todas estas situaciones, estamos pidiendo ayuda, estamos gritando, necesitamos ayuda, pero ¿quién nos la puede dar si siempre vamos a ser señalados? Es que tú te lo buscaste, es que tú lo decidiste. Sí, entonces todo eso, hermano, lo hace a una mujer que se aguante de muchas cosas. Sí, se Que, calla muchas cosas, que ¿verdad? traiga uno muchas cosas en su corazón, en su mente. Y hermanos, sobrellevar todo esto fue muy difícil de presentársela así. Después de eso, él me prometió que ya no iba a volver a pasar, ¿verdad? Pero volví a pasar.
Y Usted, cada vez más. independientemente de todo, tenía esa esperanza, hermana, de que algún día verdaderamente lo que él le decía, voy a cambiar, ya las cosas van a ser diferentes. Igual a lo mejor por el amor que usted le tenía, bueno, que le sigue teniendo, ¿verdad? Porque, pero en Sí. ese momento que le tenía, a lo mejor usted tenía esa esperanza de que a lo mejor ahora sí, a lo mejor ahora sí. Sí, hermano, porque la tenía uno porque él era muy diferente cuando no estaba alcoholizado. O sea, de mi amor, de esto, le do otro. O sea, era muy responsable, era muy amable, era muy buena persona cuando no andaba alcoholizado, pero se transformaba Un totalmente. cambio Un radical, cambio, ¿verdad? ajá, así es. Y de ahí pues continuó nuestro matrimonio, hermano, con todo, todas esas cosas. Y esto Y que me está platicando, hermana, todavía no estaban los hijos de por medio. no, todavía no Fíjese qué nacían. tremendo. Ya al año, o sea, fue ese aborto que yo tuve fue en octubre. Hasta el otro año, yo me embaracé. Yo me embaracé ya de Yajaira. Y yo recuerdo que él me habló al trabajo y me decía, ¿sabes qué, Susi? Es que estás embarazada. Pero ¿sabes qué? Ahora sí va a ser diferente. Y otra vez, hermano, Sí, la sí, sí, promesa. claro. Ahora sí yo te voy a cuidar, ahora sí yo voy a estar contigo. Y ahora sí esto y lo otro. Y pues no, hermano, otra vez no era así, ¿verdad? Así es. Y ese embarazo fue muy difícil, muy, muy difícil. Que yo estuve 9 meses prácticamente en la cama. También porque mis embarazos han sido bien difíciles. Yo digo, Señor, Reposo absoluto, ¿verdad? sí, o sea, Totalmente. totalmente. Y yo tenía mi trabajo. Yo algo que recuerdo de mi papá, hermano, y siempre lo testifico, mi papá fue una persona alcohólica que nunca se acercó a nosotros, nunca nos abrazó, nunca nos quiso, o sea, nos querían los papás de antes nos querían a su manera, Sí, 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 ¿verdad? claro, así Y es. y mi papá nunca, o sea, mi mamá ni nunca se acercaban a nosotros, pero algo que yo aprendí de mi papá me decía, ay, a todos, hermano, a los 11 hijos nos enseñó, siempre tú tienes que ser responsable en el lugar donde estás. Siempre nos decía, tú tienes que asistir a tu trabajo y tienes que ser puntual siempre. Y lo aprendimos todo, hermano. Todos mis hermanos, hasta la fecha, yo platicaba con mi esposo, le digo, oye, todos somos responsables en lo que estamos en el lugar donde estamos. Siempre puntuales, siempre. Y yo eso es lo que tenía, hermano, en mi trabajo. Era siempre puntual, siempre asistir, aún en la condición de que yo me Ey, encontraba con mi esposo, en claro. lo que yo pasaba antes de presentarme al trabajo, ponerme que ahora sí una máscara, ¿sí? Sí. De que todo estaba bien, de que mi matrimonio era feliz, Aparentemente, ¿verdad? aparentemente, y pues no, ¿verdad? No era La así. realidad era otra, Era hermana. otra, hermanos. Entonces, así en mi trabajo yo me presentaba en el embarazo de Yajaira con vómitos y todo, hermano. Yo me presentaba así y pues era de pedir permiso. Yo tenía que pedir permiso, tenía que pedir vacaciones porque pues ya tenía cierto tiempo donde me Sí, daban ya claro. hasta un mes de vacaciones. Y yo así estaba con permisos y todo hasta que ese embarazo pues terminó, ¿verdad? Nació Yajaira. Sí, pero mi situación, mi condición seguían las mismas. Siempre en mi casa, siempre me decían, pues sí, mire otra vez, Javier ya anda tomado otra vez y ahí dejó a la bebé, porque yo continué trabajando después de haberme aliviado. Sí, ahí dejó a la niña, ahí dejó a Gaby, ahora ya Jaira, ahí la dejó ya con mi mamá. Y todo eso, hermano, pues yo qué hacía, Sí, claro. nada, aguantarme. Yo no podía ir a decirles, es que miren, ayúdenme, por favor. ¿Qué estoy pasando esto en mi matrimonio? Llegaron a haber golpes, hermano, ya, ¿por qué? Porque él se ponía muy, muy agresivo. Si yo le decía algo, si yo le contestaba, ya venían los golpes. Entonces ya no Sí. nomás era una agresión verbal, No, sino física. ya era física. Qué Ya tremendo, también ¿verdad? era física donde él llegó a pegarme varias veces, ¿verdad? Sí. Pero pues nunca se me notaba, hermano, o sea, en mi cara nunca se me notó así, pero mi cara se empezó a llenar de manchas, de paño, de todo eso, pues era todo lo que estaba viviendo Sí, yo, sí, sí, claro. este,
en mi casa. Sí, sí, Todo mi matrimonio así estaba. Y en las fiestas pues era así. Era también de que ya no le den por favor a Javier, no le den. No le den de tomar porque miren ni esto. Pero no, hermano, como que todo eso no les importaba, ¿verdad? Pero fue bien, bien difícil ya cuando yo me empecé a dar cuenta el grado que ya tenía el de alcoholismo. Con esta situación que estuvo viviendo, hermana, ¿en algún momento usted llegó a pensar, no, ya no quiero saber más nada de él? ¿Pensó en separarse, dejarlo o lo llevó a cabo, hermana, a pesar de la situación? Muchas veces lo pensé, hermano, muchas veces dije, no, pues qué caso tiene todo esto. De hecho, pues mi suegra me decía, ¿sabe qué, Susi? Pues lo que debe de hacer usted es divorciarse. Pues ya déjelo. Pero así con muy mala gana me decía, o sea, pues ya déjelo si usted no es feliz. O sea, así me contestaba. En vez de darme el consejo, en vez de Claro. decirme, oiga, no, pues mire, tal vez la solución pues puede ser esa, ¿verdad? Para que usted ya no sufra o los niños, porque Sí, sí, pues sí. me embaracé ya después de Gabriel a los casi 4 años, me embaracé de Gabriel. Y el embarazo otra vez, hermano, fue igual, pero yo ahí ya tuve que renunciar a mi trabajo porque yo ya no pude. Ya no pude sostenerme, ya tenía ya Jaira y ya no pude yo trabajar. Tuve que renunciarlo, dejarlo y pues ahora sí que a lo que mi esposo me daba cuando trabajaba. Cuando no, porque tomaba y dejaba de hacerlo, dejaba de trabajar, entonces ya no había sustento en mi casa. Ya yo veía más la necesidad económica del alimento, ya faltaba más alimento a mi casa. O sea que en ese momento podemos decir que, a ver cómo le haces, en pocas palabras, Sí, así es, hermano. porque no había sostén en ese No momento, había. ¿verdad? Entonces mi suegra nos empezaba a ayudar, nos empezaba a mandar algo, a dar, porque pues él siempre dependió de ella también. Siempre en su casa pues todo le daban, todo, así creció él. Como creció sin su papá, pues creció con la sobreprotección de todas sus tías y que, Claro. ay, cuiden al niño, que no le haga falta al niño nada. Y así creció él, hermano, sin ninguna responsabilidad de tener una casa, un hogar. Entonces mi suegra me dijo, ¿sabe qué, Susi? Por lo que usted tiene que hacer es divorciarse. Y mire, dijo, y me acuerdo que me dio 100 pesos, era mucho dinero antes, ¿verdad? Sí. Me dio 100 pesos y me dijo, vaya, no sé hasta dónde, vaya al DIF. Dijo, vaya a poner la demanda para que ella se divorcie, para que ya termine todo esto y deje a Javier. A ver si así entiende y bueno, a su modo. Sí, claro. Pues yo fui, hermano, yo fui hasta aquel lugar, ni me acuerdo, ni me acuerdo que yo fui a aquel lugar. Pues puse la demanda, me pidieron datos, dirección, todo. Vamos a ir a visitarla. Su acta ya está aquí levantada para que usted pueda divorciarse. Vamos a dar este proceso. Vamos a ir tal día. Pues jamás llegaron, hermano. Yo dije, bueno, ni esto. Pues nunca me pude divorciar, o sea, nunca llegó ni la visita, ni papel, ni nada. Pues yo continué, seguimos con nuestro matrimonio, pero ya empezaron a haber necesidades más fuertes, porque pues mis hijos empezaron a crecer, Sí, a claro. pedir, ¿verdad? Pues su alimento, ¿verdad? Entonces, ya pasó, ya pasaron más tiempo, hermano, y la situación iba creciendo más y más Se y más. complicaba más todo, Ajá, hermano. y ya mi suegra a veces nos mandaba, pero pues ya llegó mi hermana, yo recuerdo que otra de mis hermanas, después de mi hermano el mayor, ella se convirtió a Cristo. Ella se iba a los rebaños. Ella empezó a conocer, se convirtió a Cristo. Y cuando yo estaba embarazada de Gabriel, ella pasaba y me veía porque era su pasada. Okay. Susi ya está comiendo y su alimento. No, es que sabes que no me cae. Y ella se llevaba a Yajaira, hermano. Desde los 2 años, 3 años se la llevaba a las escuelitas de verano, se las llevaba a la escuela dominical, se la llevaba a las reuniones que tenían.
Y dice que Yajaira iba de 3 años y Yajaira se acuerda, o sea, Ese, es imposible, hermano, que una niña de claro. esa edad, un niño se acuerde de cosas que Sí, sí, vivió, sí, claro. porque pues un niño de 5 o 6 años se dice que es cuando se puede acordar, Ujú. pero ella decía que se acuerda que ella oraba por su papá. Y dice que mi hermana le decía, mija, quiere pasar que tiene una petición en su corazón. Y Yajaira dice mi hermana que decía, sí, es que quiero que mi papi deje de tomar. Ese, qué tremendo. Porque fíjese, ya sabía, o sea, Claro. pensamos que a veces los niños no se dan cuenta de lo que pasa en la casa, pero sí se dan cuenta. Aunque ellos no digan nada, ellos se dan cuenta. Y ella dice, mi hermana que decía, es que yo quiero que mi papá deje de tomar. Dice, y Yajaira pasaba al altar y ella se ponía y se hincaba. Dice que se hincaba a pedir por su papá y se la llevaba, hermano, siempre. Y Yajaira, pues prácticamente creció, pues, creció en el evangelio, ¿verdad? Sí. Y de ahí, hermano, todavía, siempre decía, Susi, ¿y usted cuándo va a ir a la iglesia? Susi, ¿y usted cuándo va a ir a la iglesia? Pero no, yo no le contestaba. No, yo no necesito. Todavía viendo mi condición en mi casa, en mi matrimonio, es que yo no necesito. Se mantenía en la misma postura de hace años atrás, como Sí, le había hecho hermano, a su hermano, ¿verdad? porque una persona así, es que yo no necesito, es porque no reconocemos, hermano, a Dios en Claro. nuestra vida. O sea, Así se nos es. olvida totalmente que Dios puede hacer algo en nuestra vida. Y no lo creemos, o sea, decimos, ¿por qué? Porque nuestro corazón se va amargando. Sí, sí, Porque sí. ya en mi vida, hermano, ya estaba siempre a la defensiva. No me Claro. digan nada, ya no me digan. O sea, mejor ayúdenme, vean mi condición. Sí, entonces uno ya pone barreras uno mismo de que yo no necesito, aún estando en la condición en la que estamos, ¿verdad? Porque aparentamos un matrimonio que no Sí, está sí, bien. claro. Aparentamos muchas cosas y eso no está bien delante de Dios. Entonces, yo le decía, no, es que no, es que Susi, y una vez me dijo, hermano, Susi, ¿hasta cuándo se va a rendir a Dios? No, hermano, esas palabras golpearon mi corazón. O Tremendo. sea, fue un impacto muy grande en mi corazón que dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero no lo entendí, hermano. No, Claro. yo seguía en lo mismo. Seguía, es que no está bien. Este, no necesito de Dios. Y Yajaira llegaba contenta y feliz, ¿verdad? De la escuela dominical y todo eso de la iglesia. Pero ya de ahí, de esa casa de las Capozalco, nos fuimos allá por la SEP, donde vivimos ahorita. Mi suegra le regaló esa casa a mi esposo y de ahí vivimos, de ahí empezamos a construirla y todo. Pero ahí ya empezó algo muy, muy grave, más grave todas las cosas. ¿Por qué? Porque él ya empezó a, empezó a tomar más, ¿sí? Ya duraba hasta 2 semanas, 3 semanas, hasta que se componía él que ya necesitaba un suero. Y esa era la solución a veces, hermano, de que pues ya mi suegra, como ya habían vivido una experiencia con, con su hermano, no, pues pongan el suero. Así se levantó Gabriel, o sea, el tío de mi esposo. Sí, Así él se compuso y le hizo muy bien. Y ya era lo que hacían. Ya decían, no, pues pónganle un suero a Javier para que ya se aliviane y deje claro. de tomar, porque él se ponía muy mal, hermano, ya le daban convulsiones, también del Tremendo. mismo grado de alcoholismo que él ya tenía. Él se iba a veces en las madrugadas y yo ahí esperándolo toda la noche. Yo batallé mucho para dormir, muchos años, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya era, ya estaba inquieta toda la noche, estaba desesperada, me daba mucha ansiedad de ver ya mi condición, hermano, de cómo estaba. Ya siempre enojada, siempre triste. Por eso cuando yo lo veía a él, ya lo veía con mucho coraje. Se empieza a odiar a esa persona que un Claro. día se amó, ¿verdad? Sí, claro. Se empieza a perder todo eso.
se empieza a perder el respeto, el amor, todo, y yo ya lo veía con mucho odio. O sea, decía, "Pues, no, está aquí porque pues es el papá de mis hijos". Y a veces se detiene uno, no es que es el papá de mis hijos, no es que es mi esposo. ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van qué van a decir en mi casa? Ay, que te divorciaste, que lo dejaste por esto. Y todo eso hace que uno se aguante, hermano, Sí, ¿verdad? sí, sí, así es. Pero pues no entendemos en ese tiempo el propósito de Dios. Claro, Entonces, esas palabras que mi hermana me dijo, Susi, ¿hasta cuándo se va a rendir a Cristo? Y hermano, ya acá cuando vivíamos en esta casa, ya él empezaba, cuando yo le decía ya algo, no, ya era de motivo de un pleito. Ya era eso. Teníamos un comedor, recuerdo, de vidrio. No sé, que lo quebró todo. Lo quebró todo. Y mis hijos, pues ya Gabriel ya tenía 1 año. Ya Gabriel y Yajaira. Y cuando ellos veían aquello, esa escena, pues corrían, ¿no? Luego conmigo a refugiarse. Se agarraban de mis piernas, de mis pies, me abrazaban con aquel miedo, con aquel temor, ¿verdad? Sí, claro. De que nos fuera a hacer algo más. Y yo recuerdo, hermano, que esa vez se puso muy agresivo y yo tuve que llamar a la policía. Yo tuve que hablar para que se lo llevaran. Si es que es la forma de que lo saquen de aquí, mis hijos chiquitos. Entonces, yo como es que también permitía eso en mis hijos, de que vieran toda aquella escena, porque Yajaira ya está, o sea, ya tenía 4 años, casi 5 años, cuando vio aquella escena, hermano, y me dijeron, no, ¿sabe qué? Es que usted tiene que poner la demanda. Y yo me acuerdo que me subieron a la patrulla, nos fuimos con ellos. Digo, ¿cómo es que yo ahora, o sea, esas escenas, hermanos, que ahora yo las recuerdo y digo, no, es que pues realmente Dios estaba ahí? Claro. Sí, aunque no lo viéramos, hermano, en ese tiempo, Dios tenía un propósito en nuestra vida que fue muy difícil. Y yo recuerdo, hermanos, que esa vez se lo llevaron y yo tuve que irme junto con los niños. Y yo recuerdo la cara de mis hijos, tristes, sin decir nada, sin poder expresar aquello que traían en su corazón. Claro. ¿Sí? Entonces, yo ya después, no sé cómo se enteró la familia de que él estaba detenido por haberse puesto agresivo en la casa. Estaba detenido ya él y él se quedó y yo me regresé. Yo no me acuerdo cómo regresé a la casa esa vez, pero ya después me hablaron, porque ya en ese tiempo pues ya había teléfono en mi casa. Y me habló una tía, es que usted, ¿por qué hizo eso con Javier? Y es que, ¿por qué lo dejó usted ahí? Y mire, está sufriendo de frío. Pero que no se daban cuenta lo que yo estaba sufriendo. Y me empezó a regañar su tía. O sea, en vez de ayudarme, de consolarme, de decirme, Susi, vamos a hacerle así. Vamos a hacerle así, mire esto, no se preocupe. No, y Javier ahí no tiene cobija. Y pobre, mire, está sufriendo. Y no le va a llevar nada. Así, hermano. No, yo no tengo por qué. Porque ya mi corazón empezó, hermanos, a decir, no, yo ya no voy a hacer nada por él. Yo ya no puedo hacerle yo la lucha de que no le falte el alimento, de cocinarle, de atenderlo. Ya no tiene caso, no vale la pena. ¿Por qué? Porque ya no había en mi corazón ese amor, hermano. Claro. Ya no lo había, por todo lo que nos estaba haciendo pasar. Y todas esas escenas, yo sé que pues Gabriel no se acuerda, ¿verdad? Pero ya en ese tiempo, hermanos, ya fue cuando llegó esa misma tía, supo de aquí de Corzá, supo de aquí de la iglesia, se enteró por una hermana que está en la presencia del Señor, supo de Corzá, si ya mandaron lo que pues Juan José, de lo que platica mi esposo, Claro. a que nos visitara.
Pero ya cuando él tomaba mucho, ya decía, no, es que ya no es suficiente el suero. Ahora hay que darle medicamento. Ah, miren, es que ahora, como a Gabriel lo llevaron al al psiquiátrico, es que Javier también puede recibir ayuda allí. Entonces, no, miren que Gabriel salió muy bien y se O sea, recuperó y todo. ellos querían que siguiera la misma Lo escuela, ese mismo, hermano, procedimiento del lo familiar. mismo. Entonces, no fue así. No fue así. Pues sí, Gabriel salió que bien, ¿verdad? Pero otra vez volvía a lo mismo. ¿Por qué? Porque ya se hacían adictos al medicamento. Puro Entonces, medicamento controlado, sí, ¿verdad? dijo mi suegra, porque pues ella en realidad era la que pagaba. Esto fue claro antes de llegar a Corsat. Sí. Entonces, dijo, ¿sabe qué, Susi? Pues yo lo voy a meter al centro, al psiquiátrico. Y usted va a ir. Y yo le decía, pues sí, pues todo lo que ella dijera para Sí, mí, pues yo claro. decía, pues a lo mejor ahora sí, ¿verdad? Sí, sí, Ya de sí. tantas promesas y de todo lo que él decía, pero ya era por su salud, hermano, porque ya se ponía muy, muy mal, se hinchaba todo, de pies a cabeza, sí, ya el suero ya no le hacía, entonces lo internaron esa vez y como él dice, no, pues bien a gusto, ¿verdad? La primera vez, pero yo recuerdo, hermano, también esa triste escena de cuando me dijeron, pásele a verlo. Entonces yo lo vi, hermano, en la camilla amarrado. O sea, estaba atado de sus manos y de sus Sí, pies porque él se desesperaba mucho porque por la necesidad del alcohol sí, sí, se sí. desesperaba y se movía todo, o sea, como que queriéndose escapar de ese lugar Claro, donde para estaba. consumir. Sí, entonces yo lo veía cómo se ponía muy mal y a mí me dolió mucho su condición. Y yo decía, esto no está bien. O sea, él ya está prácticamente loco. Yo llegué a Sí, pensar, sí, sí. ya está prácticamente loco. Y entró el doctor y me dijo, ¿sabe qué? Si usted no trabaja así con esas palabras, hermano, póngase a trabajar, porque su esposo ya no le va a durar. Su hígado ya está totalmente destruido. A ver qué es lo que va a hacer usted. Pues yo qué hacía, hermano, solamente llorar, Claro. llorar y llorar. Yo recuerdo, pues, ¿qué hago? Y ya salí de ese lugar, se quedó no sé cuántos días, yo ni recuerdo. Yo me vine porque había dejado a mis hijos, yo creo que con mi mamá era donde yo los dejaba. Y hermano, ya él salió, sí, pues salió disque bien, aparentemente, ¿verdad? Porque Sí, lo habían desintoxicado, pero claro. ya traía mucho medicamento. Y tenía Mm, que ya estar tomando ese medicamento para controlar sus nervios, porque ya eran muchos nervios, lo que él, todo, o sea, se ponía muy nervioso. claro. No sé cómo se le llama eso, que ya sienten que, dice la palabra del Señor, que huye el impío sin que nadie lo persiga, ¿verdad? Así Y era es. todo eso que él sentía, que lo perseguían, que lo correteaban, que lo alcanzaban, que querían hacerle algo. Y Claro. todo eso empecé a vivir también con él, hermano. Yo decía, pues es que a lo mejor sí escucho eso. Y yo quería tal vez entenderlo de todo lo que, pero era pues puros demonios, ahora Claro, sabemos, sí. ¿verdad? O sea, Aunque sea todo lo que él traía, esquizofrenia, lo que sea, pero al final de todo cuentas, eso, hermano. sí. Y salió de ese lugar, no, pues ya, ¿verdad? Aparentemente va a estar bien y de otro tiempo dejó de tomar y todo y otra vez. Entonces la segunda vez, hermano, que cayó otra vez al hospital psiquiátrico, ya era como que era la fuga, la solución, que decía mi suegra, pues otra vez. Y dice, pues usted es la que va a pagar, usted es la que está ahí. Hermano, ya esa condición ya a mí me dolió más, de que él ya no lo atendieron como la primera vez. Ah, Ya fue más difícil y yo recuerdo que se estuvo varios días ahí y ya dijo mi suegra, ¿sabe qué? Ya hay que ir por Javier, ya hay que irlo a sacar. Entonces yo recuerdo que llevé a mis niños y yo lo vi, hermanos, así como la tela esa cercada que está aquí afuera de la iglesia. sí, Yo recuerdo que adentro está así el hospital psiquiátrico. No sé claro. cómo esté ahora, pues Sí, esto sí, sí. hace 20 años, Sí, 22 años. Cercada yo lo veía caminando, nada más,
como si ya estuviera loco. O sea, como decir, pues ya ahí él ya quedó. Ya no hay solución. Ya no hay ¿verdad? solución, ya qué más podemos hacer. Ah, Nada. Entonces yo recuerdo que dice él, ¿verdad? Que como Gabriel corría a abrazarlo porque querían ver a su papá. Yo me los llevé esa vez, pues sin pensar, hermano, el daño que les estaba haciendo a claro, ellos, de que vieran todo eso, claro. ¿verdad? De que se quedara en sus mentes todo aquello. Y ya salió él, y esa vez afuerita en unas palapas, recuerdo que me dijo, ¿sabes qué, Susi? Ahora sí ya voy a cambiar. Ya es lo último que yo puedo vivir. Ya ahora sí te prometo, te juro Sí, que ya no yo voy a volver a hacerlo. Porque aquí pasé muchas cosas muy feas, donde él ya se sentía, hermano, que iba a un hoyo descendiendo, o sea, descendiendo en un hoyo donde iba totalmente al infierno. Dice, yo eso viví, esa experiencia, tal vez él no la platicó, pero a mí me dijo de cómo iba a ese lugar, o sea que estaba en la antesala del infierno, hermano. tremendo. Entonces él me platicaba todo eso y a mí me daba mucho miedo, Sí, o sea, me daba mucho miedo de no comprender o tal vez no alcanzar a entender realmente que existe el infierno, que sí claro. existe el infierno, y íbamos directamente, hermano, a ese lugar. Amén. Entonces, él me prometió ese día de que ya, no, Susi, ahora sí ya, mira, y por mis niños, y por mis hijos, Claro. y por ellos, y por el amor, y no sé qué, ¿verdad? Promesas, Sí, promesas que yo ya no le creía, claro. ya no le creí. Ya ese día, hermano, a los pocos días, él se empieza a poner muy mal, las taquicardias que le daban en su corazón, Sí, bien mal, desesperado, con mucha ansiedad. Yo no hallaba qué hacer. Decía, pues, ¿qué hago? Es que, ¿qué hago? Y ya esa tía que le comento, fue cuando escucha de Corsat. Escucha de este centro de Corsat aquí en la iglesia. Y ya llegó este joven y nos visitaba, ¿verdad? Y un tiempo dijimos, no, sí, vamos, venimos un día y pues dijimos, no, es que ya no tomó esta semana, ya no tomó este mes, nos olvidamos. Entonces pensamos que ya, por una vez que venimos, pensamos sí, que sí, ya, claro. como la varita mágica, ¿verdad? Estaba Que la ya solución. todo está arreglado, ya no te Así es. preocupes, mira. Ya Pero todo él es el cambió, ¿verdad? enemigo, Claro, es el enemigo que nos engaña, así ¿sí? es. Entonces, esa vez, hermano, llegó Juan José, le dijo, ¿sabes qué? Pues hay un centro, mira. Y así, le empezó a platicar. Y me dijo, ¿sabes cómo ves, Susi? Le dije, hazlo. Al cabo ya has hecho muchas cosas. Para mí era o sea, era Algo un más al lugar final de más. cuentas, ¿verdad? Ajá, sí. Exacto. Pues hazlo, al cabo qué. Sí. Es tu vida, tú sabes. ¿Por qué, hermano? Porque en mi corazón ya no había Sí, nada. y con toda la experiencia que le había tocado pasar, Sí. pues O sea, al ya final ver de cuentas. la tristeza de mis hijos que a veces lloraban, hermano, si es lo que no sabemos. Sí, ¿Por qué llora mi hijo? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué reacciona así? Por todo eso. Que ellos viven y no pueden decir nada. Por todas esas sí. experiencias que uno los hace pasar como padres. Y son los que más sufren también con Sí, esta hermano, sí. situación. Entonces, dije, hazlo al cabo qué. Pero unos días antes, hermano, yo recuerdo que yo salí porque era el patio, ¿verdad? Pues nada más había 2 cuartos donde vivíamos. Yo salí a unos lazos de esos eran lazos como de cable grueso. Los tendederos eran antes así. Sí, Y yo dije, yo salí esa vez y mi esposo estaba adentro. No recuerdo si estaba tomando o no, había dejado de tomar. Y dije, ¿y si me quito la vida, yo qué? Aquí se acaba todo. O sea, yo vi todos esos lazos, hermano, y yo dije, pues con uno de estos. mire qué Digo, ¿y si tremendo. me quito la vida, qué? Le decía, yo dije en mí misma, aquí se acaba todo. Y en eso me gritó Gabriel, mami, ¿dónde estás? Me gritó desde adentro, acá estoy, Gabriel, acá estoy, mijo. Y ya fui, pero fue un instante, hermano, lo que
en ese momento lo que yo pasé, lo que yo escuché, Claro. lo que yo escuché en mi mente, pues Lo que aquí pensando termine como si todo. fuera una solución. Sí, hermano. Y pasó esa escena. Yo jamás, ¿verdad? Pues jamás lo volví a pensar, pero yo recuerdo mucho esa palabra, esa voz en mi Sí, mente, ¿verdad? claro. Que me dijo eso. Entonces, ya pasó ese tiempo y ya fue cuando llegó este joven, ¿verdad? Y ya de Corsa le dije, ¿sabes qué? Tú decides. Tú hazlo. Si quieres hacer, hazlo. Y hermano, yo al otro día que él se internó para marzo, sí, para diciembre, hermano, era un domingo y para el lunes yo ya lo esperaba en la casa. No, dije, pues, ahorita va a llegar, yo sé que va a llegar. Pues no llegó, hermano, dije, pues todo el mes no llegó, ¿verdad? Sí, Ya sí. después, pues antes era de que hasta los 15 días, y yo me sujetaba a lo que me decían aquí. No, Claro. es que hasta los 15 días o 22 días usted puede hablar para preguntar cómo está. Y ese día yo hablé, yo recuerdo que marqué, no, sabe que aquí está. Y como que ya, hermano, de ahí empezó un trato el Señor ahora sí conmigo. Ahora sí, ya yo recuerdo que ese mes, ya cuando él ya estaba aquí, yo recuerdo, hermano, que yo prendía la radio. Buenas noticias. Sí. Y casi todos los días sale ese canto de Yo estoy contigo, Sí, de sí. Isla de Patmos. Sí, tenía mucha demanda ese Ajá, canto. y yo empecé, cuando él estaba aquí, empezó ya, hermanos, el Señor a obrar en mi corazón. A obrar en él, ¿por qué? Porque ya había mucho resentimiento, había mucho odio, Claro. había mucha amargura en mi corazón, había mucha tristeza, mucha soledad. Y por eso, hermano, yo cuando yo hablo de Dios, que empiezo a conocerlo, por eso ese texto me gusta mucho, que Él es mi refugio seguro. Amén. Amén. Y cuando escuchaba yo ese canto, hermano, que yo sabía que ya estaba aquí Él, yo recuerdo que eran pues a las 10, ¿verdad? Como ha sido. Sí. Y ese canto yo lo escuchaba, hermanos, y yo empecé a conocer a Dios en ese canto, pero a través de la oración. Y yo recuerdo que mis hijos ya estaban dormidos, y yo recuerdo todas esas noches que salía ese canto, que cuando salía yo sabía que ese era el momento de estar con Dios. Y me arrodillaba y yo empezaba a escuchar ese canto, pero solamente a llorar. Sí. De mi boca no salía palabra, no salía nada, sino un gemido de mi corazón, de lo que Dios sabía, que yo estaba pasando en ese momento, de cómo lo necesitaba. Claro. Que en ese momento, hermano, nadie estaba, nadie. Así es. Pero ese canto, que yo estoy contigo, yo sabía que Dios estaba ahí, que Dios me visitaba, que Dios estaba en medio de todo eso, aún sin conocerle. Y yo empecé, hermano, a conocer a Dios a través de la oración. Así es. Yo empecé a conocerlo. Yo sabía que a través de la oración, yo sabía que Dios iba a obrar en mi matrimonio. Así es. Empecé a conocerlo así, a través de la oración. Yo sabía que había mucha respuesta, y había respuesta, y la hay. Amén. En la oración. Y yo así empecé a clamar, hermano, conforme iban pasando los días, ya mis labios empezaron a despegar, a decirle: Señor, yo te necesito. Amén. Así como aquellas palabras que me dijo mi hermana: ríndase a Cristo. Yo empecé a decir: Señor, ahora sí, yo me rindo a ti. Amén. Así es. Yo necesito de ti. Y empecé a conocer a Dios, hermano, así. Para ese tiempo, pues Él estaba aquí,
Y pues yo tenía que trabajar. Y en ese tiempo a mí me daba mucha tristeza, hermano, de que mi suegra me aventara el periódico por abajo de la casa, por la puerta. Y me decía, Susi, busque trabajo. Y me andaba buscando trabajo. Y a mí me dolía mucho aquello, ¿verdad? Porque decía, pues yo sé que debo de hacerlo. Yo decía, yo sé que debo de trabajar, porque si algo bueno nos enseñó mi papá era trabajar, a ser responsables, Claro. ¿verdad? Para mí no era, o sea, decir, pues que tengo que trabajar, es algo pesado para mí, no puedo hacerlo, no sé hacer nada. No, sabíamos hacer todo, hermano. Sí, amén. Para Claro. nosotros no era extraño el trabajo, No les ¿verdad? Sabíamos, asustaba, ¿verdad? pues no, porque sabíamos trabajar. Y yo decía, sí, y me consiguió un trabajo ahí en el campestre. Y empecé a trabajar todos esos meses, pero pues no había sustento en mi casa, tampoco. No había, entonces yo empecé a trabajar, y lo que yo ganaba lo iba y lo pagaba a la tienda, porque yo tenía que sacar en la tienda para poderle dar a Yajaira de comer a mis hijos, Sí. porque Yajaira ya estaba en el preescolar, ya estaba en la escuela, y yo tenía que sacar esa semana fiado para poder sustentar esa semana. Me pagaban y yo iba y pagaba. Y otra vez, hermano, así me la pasaba, porque mi suegra se hacía cargo de traerle la despensa a mi esposo y lo Claro. que se necesitaba aquí. Y yo prácticamente pues nada más era lo de mi casa, lo de mis hijos. Y yo recuerdo que me iba hasta la ferrería en el camión. Y pues yo a veces no traía dinero, y me venía caminando de la ferrería hasta el campestre, hacía mi trabajo, porque iba y le dejaba a los niños a ella, y me venía caminando yo todo ese tramo, hermano. Pero, o sea, nadie de su familia, nadie de ellos era para decir, oye, si Sí, yo la sí, sí, llevo, claro. o algo, porque Sí. tenían con qué, ¿verdad? Eran de tortillería, de ganadería y todo eso tenían. Pero nosotros desde que conocimos al Señor, pues ella se empezó a separar de nosotros y nos empezó a tratar diferente. Entonces sí se hizo cargo de mi esposo, lo que fue Corsada, hasta ahí todo. Y ya ese tiempo pues yo trabajé todos esos meses, y a mí se me terminaba el contrato para abril. Él salía en marzo y yo para abril se me terminaba el contrato, y yo fue cuando yo venía a veces los lunes cuando podía, que descansaba y podía venir. Y a veces yo no traía nada, y de lo que él traía, a veces me decía, ten, Susi, para que te vayas en el camión, todavía de aquí de la iglesia, pero no dejaba de venir. Pero yo nunca pedí nada a nadie, hermano, porque yo empecé a saber pedirle a Dios. Claro. Empecé a saber que a través de la oración Dios me iba a dar, me iba a responder. Y empecé así a conocer a Dios. No venía tal vez aquí mucho tiempo, pero en mi casa, en mi intimidad con Dios, en mi relación con Dios, empezaba a conocerlo a Él, cómo actuaba Él. Así es. Entonces yo ya fue cuando pude venir un domingo. Ya mi suegra se traía a los niños, los domingos se los traía, y yo empecé a venir ya también cuando se me acabó el contrato. Yo vine ya para en abril. Yo recuerdo mucho esa predicación del pastor, ¿verdad? Y que ese día cantó ese canto de Dios vive, o cómo se llama. Bueno, ese canto, yo sé que Él vive. Yo sé que él vive. Sí, sí. Y ese canto tocó mi corazón. Y yo decía, sí, es cierto. Yo sé, o sea, yo sé que Él vive. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Y yo recuerdo que ya quería, hermano, que se acabara ese mensaje. Ya quería, o sea, era algo tan fuerte en mi corazón que yo quería pasar al altar. A mí nunca se me hizo una invitación de que, ¿quieres aceptar a Jesucristo? Sí. O quieres, mira, Dios se acepta así en tu corazón y se hace una oración y todo. Pues a mí nunca se me invitó. Yo fui hacia el altar. Yo recuerdo mucho esa vez que pasé al altar, hermano, con aquella necesidad en mi corazón, de que ahora sí comprender y de saber que yo necesitaba a Dios, que iba a ser muy diferente ya conocer a Dios.
y se acabó el culto, yo pasé al altar, pero me levanté esa vez, hermano, con esa paz tan grande en mi corazón Gloria que a yo Dios. nunca había sentido. Eso. Ni cuando mi hermano me hablaba de Dios, o sea, como dice la palabra del Señor, de oídas te había Así es. oído, solamente. Hasta llegado. Ajá, pero ahora mis ojos te ven, sí, ahora mi corazón te conoce realmente como eres. Y de ahí empezamos a caminar, hermano, en el Señor. Ya empecé a asistir a la iglesia. Luego yo hubo bautismos para en julio. Y yo luego decidí también luego bautizarme. Y empecé a saber, hermano, que la decisión que toma uno desde el principio, Claro. esa decisión la va a marcar la vida de cristiano que usted quiere ser. Así es. Y yo tomé esa decisión desde un principio de decir, de aquí soy, aquí me quedo. De verdad, digo, y el Señor conoce mi corazón, hermano, que a pesar de todo lo que hemos vivido, digo, Señor, que mi corazón siempre esté firme en usted. Y ese fue, hermano, ese fue mi refugio, porque ya empecé yo a conocer la palabra de Dios. Ya empecé a identificar aquella palabra, aquellos textos que fortalecían mi espíritu. Así es. Y el texto, hermano, 120 que dice, en angustia yo clamé a Jehová y él me escuchó. Y luego ese texto, o sea, yo lo escuché, lo leí y dije, este me gusta. Y luego escuché ese de Nahum 1:7, que son muy, muy raros esos mensajes, esos textos, que dice que Dios es bueno en el tiempo de angustia. O sea, quiere decir que vamos a pasar por esa angustia. Claro. Amén. Pero Él sigue siendo bueno, Él es bueno. Así Y es. está con los que en Él confían. Amén. Y hermano, y la nueva traducción, ya cuando yo la conocí, dije, Señor, este mensaje usted me lo dio desde hace años, donde usted es bueno, y por eso dice, es un refugio seguro para los que en Él confían. Claro. Es un refugio, hermano, y yo encontré ese refugio en el Señor. Sí. Amén. Tal vez aquel tiempo no, o sea, pudo haber mi mamá ayudado, o sea, no sé, estar conmigo, ayudarme con mis hijos, sí se los agradezco a mis hermanas y todo, pero mi refugio fue el Señor. Así Ahora es. sí realmente lo conocí al Señor tal y como Él es Él, y Claro. tal y como nosotros somos. Así. Amén. Y hasta la fecha, hermano. Y Sigue gracias siendo a Dios, refugio. hermano, que ahí estamos, ahí seguimos. Gracias a Dios. Y pues ya mis hijos, los traíamos todos los días, sí. Gracias a Dios. Tuvimos por buena costumbre, ¿verdad? Asistir. Gracias a Dios, hermano, porque el Señor pone el hacer, ¿verdad? En su buena voluntad. Y empezamos, hermano, a crecer aquí, a mis hijos a traerlos desde niños y a que fueran instruidos en la palabra del Señor. Gloria Amén. a Y Dios. no nada más es aquí, o sea, que en la iglesia reciban la palabra o reciban la instrucción, reciban la enseñanza, sino yo recuerdo que a mis hijos en mi casa, a ver, hijo, Yajaira, ¿qué aprendiste? A ver, dime, ¿qué dijiste? Y mira, mami, es que nos puso la maestra a hacer esto y esto, y aprendernos. Y hermano, así el Señor me fue dando sabiduría para yo seguir instruyendo a mis hijos en mi casa. Gracias a Y Dios. yo todavía decía, a ver, Yajaira, este versículo, ¿qué dice? O para ti, ¿qué es, mija? A ver, dime. Pues ellos tal vez no se acuerdan, ¿verdad? Sí, así Y es. yo me acuerdo que les ponía cartulinas grandes en el baño, en la cocina, en el refrigerador, de textos, hermano. Y así el Señor me fue enseñando a cómo instruirlos a mi esposo y a mí. Claro, ahora dicen que fuimos muy exagerados, ¿verdad? Que fuimos muy, ¿cómo dicen? Que nos pasábamos de lanza con ellos, que no los dejábamos hacer nada, total. Ahora si quieren defenderse, le digo, dale gracias a Dios, ¿verdad? Que también ellos, hermanos, dispusieron su corazón en servir a Dios. Amén. Y siempre mi esposo y yo les enseñamos de que si veníamos a lavar los baños, o sea, si tienes que servir a Dios. Amén. Si veníamos a hacer algo, al aseo se venían con nosotros a hacer el aseo, y desde niños les dijimos, es que tienes que amar la obra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque al Señor se sirve por agradecimiento, hermano. Así es. De lo que el Señor hizo en nuestra vida, en nuestro corazón.
hemos pasado muchas situaciones también tremendas, muchas dificultades, ¿verdad? Muchos procesos muy, muy fuertes también, pero Dios ha estado ahí. Para la gloria de Dios Dios. es el que nos ha fortalecido, nos ha ayudado, ha estado con nosotros y en nuestro corazón está solamente el agradecerle a Dios. Amén. Amén. Mire, qué bendición, hermana. Oiga, no, pues mire, verdaderamente cómo Dios obra, hermana, ¿sí? A Amén. pesar de que podemos pensar en un momento que esto ya no tiene solución, que esto se termina, que al final de cuentas, como decía usted en un momento, ¿verdad? Empieza a sembrar uno odio, se acaba todo, Sí. pensar hasta en el suicidio, pero sin embargo, como Dios tiene el tiempo apropiado para llegar a nuestras vidas y transformarnos, cambiarnos. Y me gustaba mucho lo que decía, cómo buscar el refugio en Él. Amén. A pesar de todas las adversidades, de las circunstancias, ahí estuvo Jesús. Ese refugio en el cual sigue estando y es seguro. Amén, para así la es. gloria de Dios. Sí, así Mi hermana es. Susi, pues muchísimas gracias. Amén, hermano. Gracias por hermano, por habernos la invitación. acompañado. Y yo sé que este es un testimonio que Amén. impactó a las personas que estuvieron al pendiente, hermana. Y me da mucho gusto ahora porque están como encargados del servicio de los cultos los martes, ¿sí? Amén, Que hermano. también ya es un rato lo que han estado trabajando. Sí. Duraron años, una pausa y Otra volvieron vez, a retomar ¿verdad? para la Amén. gloria de Dios. Gracias a Siguen Dios. sirviendo, hermana, para la gloria de Amén, Dios. hermano. Amén. Bueno, hermana, ¿algún saludito que quiera mandar? Pues, pues agradecerle al Señor primeramente por esta bendición, esta oportunidad, que hacía pues tiempo que no daba mi testimonio. Mire. Amén. Y recordar, Gloria a hermano, Dios. todo esto, digo, Señor, realmente cómo Dios estuvo con nosotros, Amén. ¿sí? Cómo ha estado y sabemos que va a estar y agradecemos al Señor, agradezco a Dios por la vida de nuestros pastores. Amén. Que Dios les bendiga a esta mujer valiente y fuerte. Amén. Que nuestra pastora, así que cuando ella habla conmigo, solamente me dice a veces unas palabras, pero con esas palabras son más que suficientes. Abarcan porque todo. sé que es por parte de Dios. Y siempre me dice, Susi, sé fuerte. Amén. Sé valiente y yo doy gracias a Dios por ella, que el Señor la bendiga, nuestro pastor. Gracias por esta oportunidad que nos da de trabajar en esta obra de Dios. Amén, que el Señor les bendiga. Pues a mi esposo, gracias a Dios por su vida, así porque pues ahora Dios ha puesto ahora un amor muy especial también. Gracias a Dios. Amén. Amén. Él sabe sí. que lo amo mucho. A veces dice, Susi, ¿por qué me aguantaste? Le dije, no sé, no me preguntes. Bueno, lo que sí queda claro es que todo ese odio se transformó Digo, en no me amor. preguntes. Le digo, pues si el Señor lo amó, el Señor lo perdonó, ¿por qué no hacerlo yo? Claro. Sí, amén. Claro, amén. Y pues a mis hijos, a Yajaira, que Dios la bendiga, que la guarde, que ha sido una joven muy especial. Amén. Que Dios la guarde, ha sido bien valiente esta niña, que Dios la bendiga. Gabriel, un siervo de Dios, que Claro. Dios los guarde, los bendiga. Amén. Hermanos, y pues a toda la iglesia, a todos nuestros hermanos, Así es. que el Señor les bendiga y gracias por esta oportunidad, hermano. Sí. No, gracias Amén. por acompañarnos. Y bueno, quiero recalcar un poquito rápido esto, así rápido, hermano. Nuestra hermana Susi, nuestro hermano Pedro, que está aquí atrás de las cámaras, que aquí acompañándole, también, pues, para los que no saben, ellos también ya tienen en el programa radial de hace mucho tiempo. Ahorita es una pausita, pero yo sé que van a regresar en el nombre del Señor porque también son de los que empezaron en el programa radial. Amén. Hace varios años, así que les extrañamos por el programa radial. Y mi hermano Prado, que no lo está viendo, pero acá está en la parte de atrás, ¿sí? Así que pronto los esperamos en el nombre de Jesús. Hermano, gracias. Gracias, mi Dios hermano. le bendiga, Dios hermano. le guarde y le bendiga, Amén, ¿sí? hermano, Dios le bendiga. Y muchísimas gracias también a usted, querida persona, por haber estado aquí en sintonía con nosotros. No sé por ahí, mi hermano Aldito, si por ahí tendremos algún comentario, algún saludo, que ahí sí nos hace el favor, hijo. Amén, pues tenemos muchos comentarios y muchos saludos que vamos a estar mencionando de uno por uno. ¿Qué les parece? Amén, adelante, gracias. Por aquí nuestra hermana Titina escribe: bendecido martes para todos, que Dios nos siga bendiciendo y cuidando. Amén. Amén, que Dios le bendiga. También por aquí nuestra hermana Nena Wizard le envía saludos y abrazos para nuestros pastores Samuel y Petrita. Que y Dios también la por bendiga. aquí nuestra hermana Saraí Saldaña, desde López Rayón. Dios bendiga a todos en cabina, a nuestro hermano Lalo Moreno y a nuestra hermana Susi, que Dios bendiga su vida. Es de mucha bendición este programa. Gloria a Dios. Gracias, Dios le bendiga, hija.
También por aquí nuestros hermanos Alma Rosa Torres y nuestro hermano Abraham Friesen le envían saludos para usted, hermano Lalo, y para nuestra hermana Susi. Gloria a Dios, que Dios les guarde y les Amén. bendiga. Gracias, hermanos. Por aquí también Chayo Pérez, Dios los bendiga, abrazos. Amén, que Dios le bendiga. Nuestra hermana Ena Huizar complementa su comentario escribiendo: Dios les bendiga al hermano Lalo y su familia, para el hermano Aldo y su esposa, y en especial para la hermana Susi. Es de mucha bendición su testimonio, bendiciones. Gloria a Dios, gracias, mi hermano. Dios le bendiga. También Leslie Valles escribe: yo quiero mucho a mi hermanita Susi, que Dios la bendiga a usted y a toda su familia, son de grande bendición para nosotros. Gloria a Amén. Dios, mire, hermana. Gloria Amén. a Dios. Amén. También por aquí nuestros hermanos Martín Hernández: Dios la bendiga a mi hermana Susi, una mujer muy valiente. Saludos para mi hermano Lalo, es de bendición volver a recordar el testimonio de mi hermana. Amén. Gracias, mi hermana. Dios le bendiga juntamente con mi hermano Edgar. También por aquí nuestra hermana Juanita Rueda nos manda bendiciones para todos los que estamos en cabina. Amén. Dios le bendiga igualmente. Gracias. Ángel Gerardo Soto Zúñiga: saludos para todos en cabina, bendiciones a mi hermana Susi y a mi hermano Prado. Su testimonio es de grande bendición a nuestras vidas, acciones que hablan del amor de Dios en sus corazones. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano Ángel. Bendiciones. También por aquí mi esposa Nayeli Gómez nos deja un saludito para todos los que estamos en cabina. Gracias, hija. Que Dios le bendiga. También por aquí nuestro hermano Adrián Calzada le deja saluditos para nuestros pastores, para la familia pastoral, a usted hermano Lalo, también para mí, y en especial para nuestros hermanos que compartieron su testimonio, la hermana Susi y nuestro hermano Javier Prado en esta tarde. Es una bendición escucharlos. Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga, mi hermano Adrián. Bendiciones. También por aquí nuestra hermana Cleo Catarino: amén, bendición este testimonio de mi hermanita Susi. Dios los bendiga a todos en cabina, y también un saludo para nuestros pastores. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Dios le bendiga, hermana. Nuestra hermana Ruth Chávez desde Pilares nos manda bendiciones, en especial para la hermana Susi. Ándele, Amén. mire. Gloria a Dios. Hace poco los tuvimos por aquí. Amén. Nos visitaron Sí. para la Amén. gloria de Dios, ¿verdad? Que Dios los bendiga. En una reunión velada de matrimonios. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Nuestra hermana Leti González: de bendición este testimonio, santo es a nuestro Dios, que Dios los bendiga a todos en cabina. Gracias. Dios le bendiga. También nuestra hermana Juanita Rueda complementa su comentario con: un matrimonio más restaurado por el poder de Dios y de Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermana Susi, y a su familia. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Teresa Hernández: un gran saludo y ha sido de grande bendición escucharla, hermana Susi. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. También por aquí mi mami Trini Cerrato le manda saludos y bendiciones para nuestra hermana Susi por su testimonio de bendición siempre para mi vida. Amén. Dios le guarde y le bendiga, hermana Trini. Y por aquí Noemí Leiva: Dios los bendiga grandemente a todos en cabina. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén, pues son todos los comentarios que tenemos. Que Dios bendiga a todos grandemente. Si hubiese alguien conectado por ahí, que Dios bendiga su vida grandemente, y esperamos que este testimonio y este programa haya sido de mucha bendición, edificación y motivación a nuestras vidas. Y pues bueno, hermanos, les dejo el lugar para despedirnos. Amén. Muchísimas gracias, hijo. Que Dios lo guarde y lo bendiga también a usted, porque como les he dicho, si usted ve esta programación es porque acá en la parte de atrás está nuestro hermano Aldo haciendo esta transmisión, y por supuesto también acá saludos para mi hermano Prado, que está como asistente también, ¿verdad? Que Dios lo guarde y lo bendiga, mi hermano Prado. Bendiciones, hermano. Y gracias a usted, querida persona, que estuvo en sintonía con nosotros. Recuerde estas palabras: lea la Biblia para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Y recuerde que con una sonrisa y Cristo en su corazón se vive una vida mejor. Dios nos los bendiga y hasta la próxima. Amén.